En este vídeo vamos a detallar las aplicaciones anti-windup y de transferencia suave de los PIDs con modo de seguimiento Tracking Mode. La idea básica es que la conexión y desconexión de reguladores con acción integral requiere especial cuidado porque cuando están desconectados pues se acumula la integral del error. Una de las opciones disponibles es el PID con Tracking Mode y el objetivo de este vídeo es comprender sus posibilidades de uso en conmutación automático manual y en anti-windup. Aunque no es la única solución, los reguladores por Tracking Mode incorporan este tipo de elementos a sus ecuaciones, este en la expresión en forma paralelo, este en la expresión en forma ISA, este tiempo de tracking sería la inversa de esta constante de tracking, pero son equivalentes, y haciendo operaciones cuando el regulador está conectado, de manera que su U external feedback es la propia U, entonces es un PI, y cuando no, pues tiene esta dinámica con un polo en KT, o con una constante de tiempo, TT, T-tracking, K-tracking. Vamos a analizar ahora en detalle su uso en bumbless transfer, transferencia suave. Tenemos un regulador PI que, si estuviera el integrador desconectado, no funcionaría, y el diagrama de bloques para transferencias suaves realimenta el external feedback con la variable manipulada real medida porque otro controlador o simplemente el operario manualmente la está poniendo y entra en este tracking input del PID además del error. Y el PID produce una U de acuerdo a estas ecuaciones o estas. ¿Qué es lo que significa en esta aplicación el Tracking Mode? Pues que el estado interno del PID, o sea el integrador, estaría preparado para actuar tomando un valor que en el momento de pasar a estar conectado, pues sería más o menos parecido a este U external feedback. ¿Cómo en concreto? Pues si TT es pequeño, rápidamente convergerá a algo muy parecido a este U external feedback. Y, por ejemplo, si TT es igual a TI, si el tiempo de tracking es igual al tiempo integral, esto de aquí vale 1, este término vale 0, y entonces el estado interno del regulador está preparado para dar en el momento de conectarse el valor U external feedback más esta constante proporcional por el error. U external feedback más el incremento sobre ese external feedback, que podríamos llamar de punto de funcionamiento propuesto por otros reguladores, dado por la acción proporcional o PD, si estuviera. Y si se baja el tiempo de tracking, entonces estas dos acciones se aproximarían más. Vamos a ver ahora el uso en anti-windup. Anti-windup significa que el external feedback me viene dado por el valor de la acción de control después de la saturación. Este sería U, este sería U external feedback. La primera observación es que si el PID realmente conoce y se le programan internamente los límites de saturación, entonces todo esto podría ser una caja donde el external feedback es transparente al usuario, se elimina esta entrada física, le entra el error y le sale la variable manipulada, la acción de control, y entonces este diagrama de bloques interno al PID, transparente al usuario, se denomina Back Calculation Anti-Windup, pero realmente es el Tracking Mode donde lo he programado, los límites de saturación, y he simulado esta ecuación internamente en el regulador. ¿Qué es lo que consigue esto? Bueno, pues que el efecto windup empiece a acumular pero se interrumpa después de 3 veces esta constante de tiempo de tracking. Este sería el instante donde el actuador comienza a saturar y después de interrumpir la acumulación del error llegaría a ese valor de saturación más la acción proporcional por TT entre TI, que coincide con la ganancia estática de este factor de la izquierda. Este es el efecto, por lo tanto, en Tracking Mode Anti-Windup y dependiendo de la duración del incremento sobre saturación deseado, pues uno debería diseñar este TT. La otra opción interesante en esto del anti-windup es cuando yo dispongo de una medida física, U medida, que hago coincidir con este U external feedback, o sea que estaríamos en esta situación de aquí. La ventaja de esto es que se puede implementar anti-windup sin necesidad de conocer los límites reales de saturación. Aquí propondría una U y si la variable manipulada real medida, si solo hubiera una saturación, pues sería esta de aquí, y si esa variable coincide con U, es que no estamos saturando, y en el momento en que empiecen a diferir, es que estamos saturando, y se activaría el anti-windup de la misma forma que aquí. De modo que la disponibilidad de esa medida del valor realmente alcanzado por la variable manipulada hace innecesario el tener que programar internamente en el regulador los límites de saturación. Y una aplicación muy interesante de esta idea es para control en cascada. Si este es el maestro de un control en cascada, por ejemplo, imaginémonos que estamos controlando el nivel de un depósito, esto tiene unidades de nivel en metros, y la acción de control tiene unidades de caudal, pero si estamos en control en cascada,
tendrá unidades como de una referencia de caudal a un bucle esclavo. En ese caso, el bucle esclavo intentará conseguir esta referencia y la consiga o no la consiga porque a lo mejor sature la válvula y sus niveles de abertura. La cuestión es que el sensor de ese bucle esclavo podrá ser también utilizado en el tracking input, de modo que si este caudal difiere de la referencia de caudal, entonces se activará el mecanismo de tracking y podremos hacer anti-windup en este bucle maestro sin conocer realmente los límites de saturación de caudal o si la servoválvula esclava está saturando o no. De manera que la estructura con tracking input está especialmente adaptada a las medidas físicas que vienen de controles en cascada de niveles esclavos inferiores. La segunda configuración que vamos a discutir es la de la derecha, si estamos haciendo feed-forward decoupling. En ese caso, la acción de control final que se aplica sobre el proceso es la acción que da el PID más una acción de control feed-forward o de desacoplamiento. Si la variable manipulada real es diferente a U por la saturación directa de un actuador o por la saturación de los actuadores encargados de los bucles en cascada esclavos, entonces, si consideramos este U feed-forward como una especie de punto de funcionamiento y al UPID como un incremento sobre el punto de funcionamiento, de hecho, cálculo de punto de funcionamiento y cálculos feed-forward son primos hermanos, son muy parecidos. El cálculo de punto de funcionamiento se supone que es un cálculo en la fase de modelado y el cálculo feed-forward se supone que es un cálculo en línea con sensores, pero son el mismo cálculo. Con lo cual, pues la idea es que si esto realmente son en unidades incrementales que aquí pasan en absolutas, pues entonces para que todo lo que le entre al PID esté en unidades incrementales, a lo que le llega de la variable manipulada real en unidades absolutas, le voy a restar con este menos, aquí se suma, pero aquí se resta, le voy a restar este U feed-forward para tener este U external feedback en unidades incrementales y meterle eso al PID. De manera que el U external feedback sería, en un caso de saturación, por ejemplo, pues a esa saturación menos U feed-forward sería el incremento de U, que es responsabilidad del PID que está causando la saturación, y este tracking ejecutaría el anti-windup. Si aparte de feed-forward hubiera algunos términos de desacoplamiento, pues sería lo mismo, se sumarían aquí y se restarían ahí. Vamos a concluir. Hemos visto en este vídeo cómo utilizar el tracking mode PID, el PID con modo de seguimiento, podríamos decir, en transferencia automático manual. Las mismas ideas podrían aplicarse en override, aunque eso requeriría pensárselo un poco más, y este tracking mode lo hemos utilizado para evitar el windup y conectar el salto que da la variable manipulada cuando el controlador pasa de inactivo a activo. Como anti-windup ante saturación, si los límites se codificaban internamente en el propio PID, se llamaba back calculation anti-windup y teníamos este diagrama de bloques, y si disponía de una medida física de la acción de control, entonces no hacía falta que mi PID conociera los límites de saturación, se daría cuenta por la diferencia entre el external feedback y lo que él propone, y de hecho una aplicación interesante era que la variable manipulada realmente fuera una referencia a un bucle esclavo y que el límite se alcanzara por restricciones o saturación en esos bucles esclavos. Si yo ponía realimentación y desacoplamiento, había que hacer un cambio de incrementales a absolutas y de absolutas a incrementales respecto a este punto de funcionamiento del actuador determinado por ese feed-forward decoupling, pero en principio la estructura con entrada de seguimiento, tracking mode, lo puede incorporar fácilmente. Bien, pues esto es todo. Con esto finaliza el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.